Hablemos de la guerra y las armas. Según el taoísmo, son un mal necesario y que se debe utilizar con moderación y sabiduría. El uso excesivo de la violencia y la guerra no solo es perjudicial para los seres humanos, sino también tienen un impacto negativo en el equilibrio y la armonía de todo el universo. El taoísmo aboga por la no violencia y el pacifismo y promueve que la mejor manera de resolver conflictos es a través del diálogo y la negociación. Se cree que la violencia solo engendra más violencia y que la guerra solo crea más destrucción y sufrimiento. En cuanto a las armas, el taoísmo no las considera inherentemente buenas o malas, sino que depende el uso que se le dé. Si se usan con sabiduría y moderación para proteger a inocentes y preservar la paz y la armonía, pueden ser consideradas herramientas útiles. Sin embargo, si se usa con fines destructivos y violentos, pueden causar un gran daño y su uso debe ser evitado. El taoísmo también enfatiza la importancia de la autodefensa, pero solo en situaciones extremas y cuando no hay otra opción. Se cree que la mejor manera de evitar la violencia y la guerra es cultivar la paz interior y la armonía. Al hacerlo, se puede desarrollar la sabiduría y la comprensión necesaria para resolver los conflictos de manera pacífica. Otro pilar es el crimen y el castigo. Son en consecuencia de la ignorancia y la falta de armonía con el Tao. Cuando las personas están en desequilibrio con el universo y con los demás, pueden cometer actos que dañen a los demás y a ellos mismos. En lugar de enfocarse en castigar a los criminales, el taoísmo promueve la idea de que se debe tratar de comprender las causas del comportamiento criminal y abordarlas de manera efectiva. Se cree que la rehabilitación es una mejor alternativa al castigo, ya que ayuda a las personas a comprender sus acciones y a encontrar formas de corregirlas. En el taoísmo también se enseña la importancia del perdón y la compasión, tanto para las víctimas como para los delincuentes. En lugar de buscar venganza o justicia retributiva, se enfatiza en la necesidad de comprender y sanar el dolor y el sufrimiento de todas las partes involucradas. También se enseña la importancia de asumir la responsabilidad personal por las acciones y las consecuencias. Se cree que cada persona es responsable de sus propias acciones y debe aceptar las consecuencias que resulten de ellas. En el taoísmo hay un capítulo que habla del buen gobernante, de cómo debe actuar un gobernante sabio, es decir, una persona que está en armonía con el Tao y que guía a su pueblo hacia la paz, la justicia y la prosperidad. Un gobernante sabio no solo se preocupa por el bienestar material de su pueblo, sino también se preocupa por su bienestar espiritual y emocional. Esto significa que el gobernante debe promover la armonía, la compasión, la sabiduría en su sociedad, en lugar de enfocarse únicamente en la riqueza y el poder. Además, un gobernante sabio debe ser humilde, justo y compasivo. Debe actuar con integridad y ética y tomar decisiones basadas en el bienestar de su pueblo, en lugar de su propio interés personal. También debe ser capaz de escuchar y considerar las opiniones de su pueblo y trabajar en conjunto con ellos para lograr objetivos comunes. El taoísmo también enfatiza la importancia de la simplicidad y la modestia en la vida de un gobernante sabio. Esto significa que el gobernante debe evitar el exceso y la ostentación en lugar de vivir una vida simple y modesta. Vivir de forma planificada. La importancia de vivir una armonía con el flujo natural del universo, lo que significa que se debe permitir que la vida fluya sin resistencia y sin aferrarse a planes o expectativas rígidas. En lugar de planificar cada detalle de la vida,
El taoísmo enseña la importancia de vivir en el momento presente y estar abiertos a lo que el universo nos presenta. Esto no significa que el taoísmo abogue por vivir sin objetivos o metas. En su lugar, el taoísmo promueve la idea de establecer intenciones. Además, el taoísmo también enfatiza la importancia de cultivar la sabiduría para que seamos conscientes de nuestra propia fortaleza y debilidad. Esto nos permitirá establecer intenciones y objetivos que sean realistas y alcanzables, lo que nos llevará a vivir una vida más satisfactoria y en armonía con el universo. La compasión. El taoísmo enseña que debemos cultivar la compasión hacia todos los seres vivos, incluyendo a los animales, los seres humanos y el medio ambiente en general. La compasión se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y sentir su dolor y sufrimiento, y no juzgar o criticar a los demás. La compasión nos lleva a tratar a los demás con amor, bondad y respeto. Además, el taoísmo enseña que la compasión es esencial para alcanzar la iluminación y la armonía. Cuando somos compasivos, estamos en armonía con los demás y el universo, los que nos lleva a una mayor paz interior y felicidad. También nos enseña a dejar de lado nuestros prejuicios y a practicar la empatía, tratando a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. En el taoísmo también se habla de la suavidad y la rigidez. Lo suave se refiere a la flexibilidad, a la adaptabilidad, a la receptividad. En contraste, lo rígido se refiere a la firmeza, la estabilidad y la determinación. En el taoísmo se enseña que ambos aspectos son necesarios para vivir una vida equilibrada y en armonía. Lo suave y lo rígido se complementan entre sí y deben ser aplicados según la situación y las circunstancias. Por ejemplo, en una situación de conflicto, la firmeza y la determinación puede ser necesaria para definir nuestros derechos o principios. Sin embargo, en una situación de negociación, la flexibilidad y la adaptabilidad pueden ser más efectivas para llegar a un acuerdo mutuo. En lugar de aferrarse a una forma de ser y actuar, el taoísmo enseña la importancia de ser consciente de la situación y adaptarnos a ella. Debemos ser capaces de ser suaves cuando la situación lo requiere y rígidos cuando sea absolutamente necesario.